El Congreso suspendió la sesión en la cual se iba a debatir y votar el informe que recomienda destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Esto y mucho más, aquí te lo contamos. Antes de comenzar, por favor, dale like al video, suscríbete y dale clic a la campanita. Bueno, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, comunicó ayer durante el Pleno que se iba a reprogramar esta sesión para debatir y votar este informe en la cual la Comisión de Justicia recomienda destituir a todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia por falta grave. El Congreso inclusive anunció que se había presentado una apelación a la medida cautelar aceptada por el Poder Judicial en beneficio de estos magistrados. ¿Esto qué significa? Que con esta medida cautelar quedaban suspendidas todas las investigaciones o efectos propios de la misma en el Congreso contra los miembros de la Junta. Se iba a debatir y votar el miércoles 8, pero ante esta medida cautelar pues se decidió suspender la sesión y esperar a que los recursos judiciales tengan resultados para reprogramar esta sesión plenaria. Hay que recordar también que la Comisión de Justicia del Congreso argumenta en su informe final que los magistrados incumplieron con el artículo 156 de la Constitución, que establece que para ser miembro de la Junta se requiere ser mayor de 45 años y menor de 75. Este es el caso que involucra a la magistrada Inés Tello. Además, según el informe, tampoco presentaron un informe anual ante el Congreso. Bueno, hace unas horas nada más, la organización Human Rights Watch, a través de un comunicado, sostuvo que remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia iba a ser sumamente peligroso porque lo que querría el Congreso con esto es controlar las instituciones democráticas. Por eso es que habló de mucho riesgo para la institucionalidad de nuestro país si es que los magistrados son destituidos. Y a través de un comunicado, la Junta Nacional de Justicia dio a conocer que sus integrantes acatarían la resolución o medida cautelar, pues el respeto y el cumplimiento de las decisiones judiciales es una exigencia ineludible en un Estado de Derecho. Esta decisión se dio justamente un día antes de que el Pleno del Congreso se reúna para debatir y votar el informe de la Comisión de Justicia. Samuel Abad, que es abogado de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, sostuvo que la medida cautelar se presentó con el fin de salvaguardar los derechos de los miembros de ese organismo ante lo que consideró una decisión arbitraria del Congreso. En la Constitución que dice que claramente nadie puede ser sancionado, y acá estamos hablando de una remoción, una destitución. Nadie puede ser destituido si no hay una razón expresamente establecida en la ley. Eso se llama legalidad. Bueno, mientras esto pasaba, la congresista Patricia Chirinos de Avanza País denunció a los integrantes de la tercera sala constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Estos jueces justamente fueron los que aceptaron la medida cautelar en favor de los miembros de la Junta y ordenaron además suspender todo acto que tenga que ver con la permanencia de los magistrados. Los ha denunciado por prevaricato y abuso de autoridad. Entre los motivos de su denuncia también está el que los jueces han ejercido de manera arbitraria la función de administración de justicia y así han menoscabado las competencias que la Constitución le reconoce al Parlamento. Y tras esto, la Fiscalía de la Nación, con suma rapidez, abrió investigación preliminar contra los jueces Néstor Paredes Flores, José Velarde Acosta e Iván Cabrero Jurisic, justamente por conceder esta medida cautelar que suspendía todo efecto de investigación y destitución contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia realizado por el Congreso. Bueno, y el doctor Aldo Vázquez, vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, estimó que la resolución de esta medida, en el caso de los miembros del organismo jurisdiccional, la resolución, decía, podría darse a inicios del próximo año. ¿Por qué? Porque se trata de una situación de suma importancia y requiere de una profunda reflexión. Pero yo imagino que tratándose de un tema de especial relevancia social y pública, y que implica además al Congreso de la República y a un órgano constitucional autónomo como la Junta Nacional de Justicia, seguramente habrá un pronunciamiento pues antes de fin de año o a inicios del próximo. Y la congresista Elizabeth Medina opinó también que el Congreso no ha incumplido norma alguna, no ha desacatado ninguna decisión. Esto, por supuesto, ante la medida cautelar aceptada por el Poder Judicial. Tenemos que también respetar, ¿no?,
la Constitución Política del Perú, que en el artículo 157 nos otorga también retirar a los señores que representan a la Junta Nacional de Justicia. Y es por eso que nosotros tenemos que hacer respetar la institucionalidad del Congreso. Claro, pero no hemos desacatado ninguna norma, porque tampoco podemos ver de esa manera, porque en realidad vemos que no sé a qué se deben que se quieren perpetuar en el cargo, en el sentido de que se ha cometido muchas faltas. El congresista Víctor Flores, de Fuerza Popular, dijo que la decisión del Congreso de suspender el Pleno ante la medida cautelar fue inteligente. Sin duda, por acatar la decisión del Congreso, no de la medida cautelar. Pero la decisión del Congreso, claro, pues ha variado. No, yo creo que más o menos, digamos, ha sido una decisión inteligente, porque previamente habían invitado, ¿no?, para que hagan su defensa. Al no venir y al presentar una carta diciendo que no van a venir y que más bien ellos acatan la medida cautelar, lógicamente están desairando al Congreso. Y yo considero, sinceramente, que es una falta más. No es la mejor democracia del mundo, no, pero es la que tenemos. Y con esa democracia tenemos que caminar todos, para bien o para mal, en la medida de lo posible, hacer que las cosas salgan bien hacia adelante, ¿no? Entonces yo considero que es una medida inteligente del presidente del Congreso. De haber suspendido la sesión y no haber juzgado en ausencia. Por supuesto. Que era un escenario. Y es más. Que era un escenario surrealista, pero era un escenario. Claro. Bueno, sigue entonces esta disputa entre Junta Nacional de Justicia y Congreso de la República. Todo esto agravado con, en primer término, la medida cautelar que detuvo la labor del Congreso, ¿no?, en la resolución de este informe que recomienda destituir a los magistrados, y además esta investigación a la que han sido sometidas los magistrados, los jueces que integran la sala que aceptó esta medida cautelar y ordenó suspender todo proceso contra la Junta en el Congreso. Una situación muy complicada. Hasta el momento no hemos tenido, digamos, pronunciamientos de parte del presidente del Poder Judicial ante las afirmaciones de congresistas en el sentido de que el Poder Judicial, con esta decisión de la medida cautelar, ha interferido en las atribuciones del Congreso de la República. Patricia Chirinos sigue presentando denuncias. Por lo pronto se presenta un panorama bastante indeciso. El Congreso finalmente, a pesar de una posición inicial bastante radical en el sentido de que ellos iban a seguir, obviamente, con su labor, decidió suspender esto y esperar a que todo se resuelva. Porque tenemos de por medio acciones de amparo, medidas cautelares, denuncias presentadas por el Congreso y hasta una apelación que ha presentado el Poder Legislativo contra esta medida cautelar. Así que tendremos debate para rato con este tema, en una disputa que no le hace nada bien al país y que puede ensombrecer la estabilidad o el equilibrio democrático y la imagen de nuestro país a nivel internacional, porque hemos visto comunicados de organismos justamente del extranjero que expresan su preocupación por una posible destitución de los miembros de la Junta. Lo último ha sido el comunicado de Human Rights Watch. Hasta la ONU se ha pronunciado sobre este tema.